El maestro dijo a sus discípulos: han oído que se dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persigan. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, manda la lluvia sobre justos o injustos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 43 al 48. La misericordia, la bondad, el perdón no son sentimientos pasajeros de la persona. Es el presupuesto divino para aprender a vivir en comunidad. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 7 de marzo, año 2020. ¿Cómo superar las diferencias con las demás personas? ¿Qué idea se le ocurre a Dios para que las personas puedan vivir en comunidad, puedan compartir con los demás, puedan darse cuenta y tomar conciencia de las diferencias en los seres humanos? La manera de pensar, la cultura, las ideas, la razón de ser de cada persona. Dios permitió en la obra de la creación que todos los seres creados gozaban de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, pero le añadió algo bien interesante: es que todas las personas son diferentes en su manera de ser y de pensar. La persona que logre superar las diferencias podrá entender por qué la palabra de Dios sostiene que el amor es el principio fundamental para entenderse con las demás personas. No en vano se ha dicho en la Santa Biblia: amarás a Dios y amarás a los demás. El amor es el principio porque amar significa hacer siempre el bien. Amar significa pensar en los demás. Amar significa entender a cada persona en su propia realidad. Amar significa no guardar rencor, ni buscar ventajas, ni creerse superior a los demás. Las personas que se dedican a amar podrán entender por qué para Dios es tan fácil entender a todas las personas, esperar a que las personas se conviertan, serle fiel a las personas a pesar de que las personas le sean infieles a Dios. ¿Cómo superar las diferencias entre nosotros como seres humanos? El amor es el principio fundamental. La oración por la persona que no le parece bien, o la persona que no le caigo bien a esa persona, no le parece interesante. ¿Cómo lograr eso? Y se logra, según la Santa Biblia, con la oración, con el sacrificio, con la toma de conciencia de que cada persona es diferente, no tratando de arreglar una vida como que la voy bien con las que me hacen buena cara, dice el Evangelio. Destáquese como persona amando a los enemigos y orando por los que les persiguen. Y aclara más adelante el maestro de Nazaret diciendo: si ustedes aman a los que los aman a ustedes, eso no tiene chiste, no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Eso también lo hace un publicano, eso también lo hace una persona hipócrita, eso también puede ser apariencia de manera de ser de determinadas personas. El punto focal es llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Y cómo se logra la perfección? Siendo obediente.
al mandato de Dios que se llama el mandato del amor. Y ese mandato hay que cumplirlo con la mente, con el corazón y con el alma. Y así lo recomienda la Santa Biblia en el capítulo 26 del libro del Deuteronomio. Va a decir: Moisés le habló al pueblo diciendo: el Señor manda que cumpla sus mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. La persona que se dedica a eso logra superar las diferencias con los demás. Logra entender que hay personas más inteligentes que usted, personas con más manera de hacer las cosas que usted. Habrá gente con mucha más astucia, sagacia, y las cosas le salen bien, y hay otras personas que se demoran un poquito más en hacer las cosas. El Salmo 118 de la Santa Biblia le va a procurar la felicidad a aquella persona que se acostumbre a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es aprender a ser obediente a Dios. Dichosa la persona que hace la voluntad del Señor, que guarda sus preceptos, que lo busca de corazón, porque observa exactamente la ley de Dios, porque se dedica a hacer la voluntad de su Señor. Buena idea del Santo Evangelio, ponernos en esa sintonía, cómo superar las diferencias con las demás personas. El Papa Francisco, en una de sus homilías, decía que practicar la misericordia no es un sentimiento pasajero, como que entenderse con los demás, entenderse con el que lo odia a usted, comprender y perdonar y ser prudente con aquella persona que no nos cae bien, dice el Papa. Esa es la síntesis de la buena noticia, del Evangelio. Es como la opción de la persona que quiere tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, de quien quiere seriamente seguir a Jesucristo cuando Él dice: sean misericordiosos porque vuestro Padre es misericordioso. Practiquen la misericordia, eviten el escándalo con las demás personas, dedíquense a ser prudentes y misericordiosos. Hacer la voluntad de Dios sirve de mucho para superar las rivalidades con las demás personas.